Mi nombre es Félix Reategui, del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Universidad Católica en Perú. Gracias a todos los expositores, han hecho unas muy interesantes panoramas nacionales que desde luego levantan una serie de comentarios y preguntas sobre el relatorio que se presentó antes, que también es muy interesante. Yo quería solamente centrarme en uno de varios puntos posibles relacionado directamente con la materia del relatorio, que es el de la relación entre comisiones de la verdad y procesos o políticas de judicialización. Y en particular sobre la cuestión de cómo es que las informaciones, documentación, testimonios producidos por una comisión de verdad están siendo o pueden ser mejor utilizados por las instancias judiciales. Lo digo pensando, y no me extiendo más, en el Perú, donde apenas terminó su trabajo la Comisión de Verdad, la primera respuesta que dio la justicia era que los testimonios recogidos no tenían ningún valor judicial, no tenían ninguna utilidad porque habían sido tomados sin la presencia de un fiscal. Y tenían razón en un sentido formal, y entonces esa respuesta creo que nos lleva a todos en América Latina a preguntarnos lo siguiente: ¿qué precauciones, qué medidas podemos tomar para que los trabajos de acopio de testimonios de una comisión puedan tener una eficacia más directa sobre las estrategias de persecución judicial de violaciones de derechos humanos? Muito se falou aqui de estruturas da ditadura militar que permanecem nos estados democráticos e atrapalham a superação total de um regime autoritário. Ano passado, quer dizer, no meio desse ano, nós aqui no Brasil recebemos um relatório da Anistia Internacional acusando o Brasil de ser um dos países que mais mata no mundo por conta da sua polícia. Então, diante desses relatos, eu gostaria de saber de qual é o papel ou qual seria a importância da desmilitarização da polícia militar, uma estrutura construída durante o período ditatorial, para a gente superar realmente esse passado autoritário. Na opinião de vocês? Essa nossa Comissão da Verdade apresentou o relatório e até foi assim muito ruim no dia de apresentar o relatório. Primeiro ia ser fechado, depois abriu, e aí para algumas pessoas irem foi um petit comité. Foi uma coisa muito estranha para ser um governo democrático. E o que o senhor acha? Se essa Comissão da Verdade Nacional, que as estaduais e a que foi feita aqui na UNB também, estão funcionando muito mais para nós, ao nosso favor, os ex-presos políticos, aos ex-perseguidos políticos, do que a Comissão Nacional da Verdade para nós. Foi para nós, que eu falo, nós ex-presos políticos, filhos de ex-presos políticos, foi uma frustração muito grande, porque se fez um relatório, o Ustra acabou de morrer sem levar nada, a viúva dele ficou muito bem, não ficou como as viúvas dos ex-presos políticos, com a mão na frente e outra atrás. E agora o que percorre pelo Brasil é que nós de esquerda somos todos corruptos, e que eles toda a vida foram santos, e que a cadeira do dragão está fazendo falta, e o pau de arara também está fazendo falta para nós. Haja visto que lá na frente do Itamaraty tem o pessoal pedindo golpe militar desde a reeleição da presidente Dilma. E agora tem outros lá embaixo pedindo impeachment
da Dilma também, que são financiados por políticos de direita, lógico, e pelo presidente da Câmara, um grande corrupto, sim, e provado pelo Ministério Público da Suíça, mas não do Brasil, porque o Ministério Público do Brasil deixa muito a desejar. Quando vai para o nosso lado, o Ministério Público vai com força total. Quando é para o lado dos riquinhos, para o lado dos soberanos, com muita tranquilidade que eles vão e com muita moleza. Vão assim como uma lesma. Tanto é que eles tiveram que levar essa bolada nas costas do Ministério Público lá da Suíça, atestando que o ratão tem contas lá. E fica tudo como era antes, na terra de Abrantes. E eu estou com 56 anos e vi meu pai preso quando eu tinha 4 anos e hoje eu estou vendo, parece que os brasileiros de braço cruzado, se não é os doutor Otávio da vida, a doutora que está agora na mesa aí, e mais o doutor Paulo Abrão, da Comissão de Anistia, os conselheiros, resgatando a nossa história, nós estávamos muito pior do que estamos no momento. É muito frustrante para mim e para todos que aqui tem ex-presos políticos aqui, ex-perseguidos políticos aqui, brasileiros, mas nossa frustração é muito grande com essa Comissão da Verdade. Eu queria só fazer um pequeno contraponto à questão do colega peruano, Félix, para refletir. Eu não tenho uma posição. Se, por um lado, de fato, a gente pode desperdiçar trabalhos de comissões da verdade porque eles não fornecem suficientemente elementos probatórios para o processo de judicialização, por outro lado, comissões da verdade funcionarem a partir de uma perspectiva unicamente de produção de elementos probatórios para processos judiciários pode eliminar um papel importante que elas têm, o Pablo tocou nesse assunto, que vai além propriamente de uma verdade que seja uma verdade não só judicial, às vezes mais que só judicial, uma verdade penal. E aí eu falo do papel que tem comissões da verdade na produção de narrativas que deem sentido a experiências mais amplas que podem ter caráter reparador, assim como os processos judiciais. É só para problematizar um pouco a sua questão, a gente vê dois lados dessa relação entre as comissões da verdade y los procesos judiciales. Dos intervenciones en relación a las comisiones de la verdad y los procesos judiciales. Al menos nosotros podemos hablar desde la experiencia argentina que la Comisión de la Verdad en Argentina, si bien la producción que produjo la Comisión de la Verdad es una prueba importante en los procesos judiciales penales, no los ha sustituido. Entonces siempre hablamos de medidas complementarias. Entonces, entendemos que las comisiones de la verdad tienen una finalidad que no tienen la única finalidad que es la de aportar a un proceso penal judicial, sino que tienen otros objetivos como la reconstrucción histórica, como una modalidad de reparación. Aún así seguimos insistiendo que no se puede sustituir la Comisión de la Verdad por un proceso judicial penal. En Argentina, los testimonios que se brindaron en el marco de la Comisión Nacional de Desaparición de Personas, de la CONADEP, son introducidos en el proceso penal actual, pero no como testimonios. Esta es un poco iba a responder esta pregunta. No sustituyen el testimonio que la víctima puede brindar hoy en un proceso penal. En todo caso, lo que hace es fortalecer ese testimonio que se brinda hoy y ver ese recorrido que hizo ese testimonio, desde lo que pudo decir la persona en ese momento, luego de finalizada la dictadura, en el marco de la Comisión de la Verdad, y lo que puede aportar ahora, que en algunos aspectos, bueno, seguramente mañana va a ser muy interesante escucharla a Mariana hablar sobre cómo fueron
evolucionando los testimonios en los procesos judiciales en la experiencia argentina, pero en algunos casos ese testimonio primero luego se fue fortaleciendo y enriqueciendo con los años, pero lo entendemos como dos cuestiones complementarias. Ni la Comisión de la Verdad tiene una finalidad exclusiva en términos de la investigación penal, aporta la reconstrucción histórica, aporta la reparación, y el modo que tenemos en Argentina de introducir eso no es en forma de prueba testimonial, sino de prueba documental, y tiene que ser convalidado de algún modo, si es posible, si esa persona hoy está en condiciones de declarar, si ha sobrevivido, tiene que declarar en el proceso penal, pero sí aporta en todos los aspectos, ¿no? Sobre este punto, yo dije que los mecanismos son complementarios, no son sustitutivos, pero no son complementarios uno al servicio del otro. Es mi posición, no quiere decir que yo tenga razón en esto. Si yo utilizo una comisión de la verdad solo para recabar prueba que luego va a ser utilizada en un juicio penal, yo no estoy cumpliendo con el objetivo que tiene ese mecanismo de justicia de transición. Son dos tipos de verdad distintas las que buscan estos mecanismos complementarios de verdad. Uno no puede estar al servicio o supeditado al otro. ¿Por qué? Porque fracasaría si yo al militar o al terrorista de Estado o al funcionario policial le digo, venga, esta comisión de la verdad civil a contarnos también, usted pudo haber sido también víctima del terrorismo de Estado, y después todo lo que él diga seguramente pueda ser utilizado en su contra con la amenaza de una pena en un juicio penal. No obtendríamos verdad de parte de quienes les pende como la espada de Damocles una posible condena según lo que cuente o lo que no cuente. Hay el ejemplo de los represores en Uruguay que quisieron hacer catarsis y contar su verdad, hoy son los que están siendo perseguidos en Roma, ¿no? Es el caso de un marino uruguayo que escribe en un libro, La furia del Leviatán, su mea culpa, donde cuenta todo lo que hizo, reconoce las torturas, pero se tuvo que ir del Uruguay, porque el paso inmediato a esa catarsis de los torturadores es la persecución del sistema contra ellos. Por lo tanto, son complementarios, pero tienen también que tener sus límites porque buscan verdades distintas. Y esto es solo un ejemplo. O sea, ¿qué queremos? Que nos digan dónde están los desaparecidos, pero una vez que lo digan, voy a por él y trato de que muera en la cárcel, o realmente seguimos buscando debajo de la tierra el cuerpo de los desaparecidos. Yo sé que lo que digo en muchos ámbitos suena mal, políticamente incorrecto en estos ámbitos muchas veces, pero yo trato de analizarlo desde el punto de vista académico, no político. Y luego, sobre la pregunta del compañero sobre las policías militares y las instituciones represoras del día de hoy, la respuesta está en tropa de élite. Creo que Tropa de Élite 2 da la respuesta, más que la 1. Y por supuesto que estoy en contra de militarizar la justicia. También estoy en contra de la policía chilena que se viste con el uniforme prusiano, ¿no? Alemán. Al día de hoy, los carabineros chilenos infunden terror con el uniforme prusiano, ¿no? Me reconduce a la Primera Guerra Mundial cuando voy a Chile, ver a la policía. Yo prefiero una policía de aduana que actúe contra los tráficos, y no solamente contra los tráficos de drogas, sino contra los tráficos de armas, contra los tráficos de personas, porque el tráfico de personas es el que deriva luego en el tráfico de órganos y en el tráfico de la explotación sexual. Esa policía de aduana sí quiero tenerla y que funcione. No como en Uruguay, que no funciona una policía de aduana, salvo para el contrabando. Para eso sí funciona la policía de aduana en el Uruguay. Y bueno, por ahí dejo a los compañeros responder, pero por ahí. Solo por comentar el tema de la policía rápidamente. Bueno, recordaste, Pablo, en la semana anterior, ¿verdad?, hubo un enfrentamiento de 1 hora en El Salvador, en los alrededores de la capital, con helicópteros, con carros pesados, con armamento pesado, etcétera, etcétera, con participación de ejército y policía, ¿verdad? Porque se crean enemigos, ¿verdad? Se crean enemigos para usar electoralmente, política y electoralmente, esos los mismos. Pero yo lo que quería mencionar, Félix, es la relación con lo de las comisiones de verdad. Miren, el papel, decía mi Santa Madre, que no ha muerto, pero que ahora escoge lo que se quiere acordar, aguanta con todo, hasta en el baño hay. Y
las partes que hicieron la guerra en El Salvador acordaron lo que ya les mencionaba anteriormente. O sea que eso implícitamente establecía que esos documentos podían servir para los procesos penales, seguramente con una ratificación por parte de la investigación del Ministerio Público. Pero se hablaba de que esos casos que la Comisión de la Verdad examinara debían pasar a los tribunales, ¿verdad?, para que tuvieran una actuación ejemplarizante. ¿Qué pasó? Y ahí es donde yo vengo, y rápidamente termino con esto, con lo que terminé anteriormente. O sea, el papel protagónico de las víctimas, para que sean estas, Pablo, quienes decidan qué hacer con esa verdad, ¿verdad? Pero, ¿qué pasó? Al sacar de las víctimas de la jugada, los que hicieron la guerra y acordaron su paz, es que los documentos de la Comisión de la Verdad de El Salvador se encuentran en Nueva York, ¿verdad?, en las bodegas de Naciones Unidas, y hay un documento, no me recuerdo el nombre, ¿verdad?, pero son actas que se establecieron con Naciones Unidas, en el cual los documentos, los archivos de la Comisión de la Verdad de Guatemala están clasificados hasta el 2050. Los de El Salvador están clasificados por un periodo indefinido. Eso es lo que se estableció. Entonces, y, ¿verdad?, a los 5 días después del informe de la Comisión de la Verdad, se decretó la amnistía. Se le puso una lápida a esa verdad, ¿verdad?, que se llama amnistía. Entonces, ¿qué hacer con esa verdad? Hay que darle el papel protagónico a las vítimas para que sean estas las que decidan qué hacer com essa verdade. Bom, eu pensaria em primeiro lugar no próprio caso brasileiro. Nós tivemos, logo depois do relatório da CNV, nós tivemos um aumento substancial do número de investigações que começaram no Ministério Público Federal a partir do que foi definido pela CNV, não é? Eu acho, no final das contas, que a gente tem realmente uma diferença entre o que é produzido numa Comissão da Verdade e aquilo que deve ser produzido pelo Poder Judiciário, como o Zé Otávio lembrou. Mas o próprio relatório ele se consubstancia numa prova documental que pode, de alguma maneira, direcionar a forma como o judiciário irá atuar nesses casos. Então, eu questionaria justamente uma posição judicial nesse sentido, porque ela tentaria replicar, na verdade, a produção de uma prova testemunhal, de uma prova oral, sem que isso, de fato, fosse necessário, né? Sem que isso não estivesse considerando o fato de que aquele documento produzido institucionalmente, produzido no âmbito do Estado, na verdade, constitui uma prova documental de extrema força num processo criminal, né? Em relação à questão que o André colocou lá atrás sobre o problema da desmilitarização, não é? Isso é um problema urgente para o Brasil, sim. Acho que há uma vinculação aí muito clara, e até para pensar numa perspectiva mais holística da justiça de transição, a reforma institucional ela não anda separada, ou, assim como a reparação não anda separada, assim como o direito à memória e à verdade não andam separados dos aspectos de responsabilização, né? Então, acho que, na medida em que nós avançamos em determinados elementos da justiça de transição, nós devemos também se utilizar e se beneficiar desses demais elementos para avançar com elementos que estão estancados, como no caso brasileiro, a gente poderia dizer de forma mais grave a reforma institucional e a responsabilização individual, né? É curiosíssimo porque justamente naquele caso que eu mencionei agora há pouco, que aconteceu de rejeição de uma denúncia contra o próprio Brilhante Ustra, né? Agora lembrado aqui, nessa rejeição de denúncia, um juiz mencionou: bom, o Ministério Público deveria se preocupar mais com as cifras de guerra do número de vítimas que hoje, não é, se produz pela atuação da polícia no Brasil e menos com situações que já estão há muito tempo colocadas na história política brasileira. Ele está fazendo justamente a relação contrária, né? Na verdade, está estabelecendo uma contradição sobre o que de fato aconteceu, né? E nisso o relatório da CNV foi, no que o relatório pôde trazer de novo, se é que a gente pode colocar dessa forma, né? O relatório teve um papel importante em tentar, de alguma maneira, sistematizar essas informações e deixar mais claro o aspecto institucional da repressão. E esse aspecto institucional está lá demonstrado como um aspecto que ainda se mantém. Então, não são coisas que estão dissociadas, na verdade, né? E, de fato, né, talvez a gente devesse ter uma Comissão Nacional da Verdade que pudesse ser um pouco mais democrática e pudesse ser, de fato, uma comissão que
pudesse ouvir as vítimas, não é? Que ouvisse mais as vítimas, assim como as demais comissões têm tentado fazer isso regionalmente ou através de comissões temáticas da verdade que surgem e que já surgiram e que têm surgido no Brasil, não é? E que continuam a funcionar. Isso, no final das contas, acaba por deslegitimar o próprio processo pelo qual se chegou ao relatório final, né? E aí a gente acaba tendo como situação a situação de que um relatório vai avançar, um relatório que avançou no máximo nesse aspecto da sistematização, como eu tentei mencionar. En referencia a la pregunta de Félix, y para complementar lo que dijo Luz, más allá de los testimonios mismos, en Perú, en Guatemala y tal vez en otros lugares, los informes finales de las comisiones de las verdades han sido utilizados como pruebas en sí para demostrar la existencia de un contexto sistemático y generalizado. Cuando se está juzgando un solo caso de violación de derechos humanos, esa contextualización es muy importante y creo que es importante reseñar eso. Tal vez es importante también decir de que ha faltado en tanto Perú como en Guatemala socializar los hallazgos principales de las comisiones de las verdades. Entonces, en el momento de llevar a cabo un juicio, tenemos un alto nivel de personas que no creen de que lo que pasó con el gobierno de Fujimori realmente pasó. Él es el mejor presidente que tuvo Perú, entonces ¿por qué está en juicio? ¿Verdad? O en Guatemala, todo el debate que se hizo si hubo o no hubo genocidio, cuando la Comisión de la Verdad determinó por la ONU que efectivamente hubo actos de genocidio en Guatemala. Entonces yo creo que es importante levantar también esa pregunta, ¿cómo poder mejor socializar los hallazgos de esas comisiones tan importantes para que tengan mayor resonancia en toda la sociedad? Y creo que ahí también vale la pena mencionar una anécdota. Un juez en el Perú me comentó de que él, en vistas de que los jueces conozcan mejor el informe de la Comisión de la Verdad en Perú, sugirió que todos leyeran el libro que tú escribiste, Félix, el resumen de 450 páginas, y no quisieron. Y una de las jueces le dijo, pues si eso fue escrito por gente de izquierda, gente comunista. Entonces, eso apunta a algunas cosas que se ha dicho acá, de que gente que están juzgando tiene una mentalidad que viene de otro tiempo, ¿no? Y habría que pensar en ese elemento, nada más. Memoria del silencio es el informe de la Comisión de la Verdad de Guatemala, y a estas alturas, a nivel de juzgados o de jueces, principalmente, no hay ninguna duda de la veracidad del contenido de este documento. Efectivamente es una prueba documental, así está incorporado, pero que con todos estos casos que hemos logrado judicializar, no tenemos casi ningún caso una prueba madre que diga yo lo vi, ahí estuvo, sino que es una suma de indicios las que se ha logrado llegar a través de ellas a sentencias sumamente importantes. El caso más paradigmático es el de genocidio, la Comisión de la Verdad y el informe nunca más de REMI, del proyecto de la Iglesia Católica. A estas alturas no hay ninguna duda de lo que ocurrió, y básicamente lo que hace es respaldar a todos los casos que vienen después, que están enmarcados dentro de la historia que se establece en estos informes de la verdad. Efectivamente, las pruebas documentales primarias de estos informes, tanto de la Iglesia Católica como de la ONU, de la Comisión de la Verdad, no están accesibles al público en general, pero yo estoy convencida de que pueden ser accesibles a los sujetos procesales. En el caso de REMI, así es, los testimonios
a pesar de que está restringida su acceso en cuanto a la información de quién dio testimonio, cuando un sujeto procesal lo solicita, tiene las posibilidades de acceder a la información que no está para el común de la ciudadanía. Y en el caso del documento que está toda la información en Washington, me parece, en Nueva York, yo estoy convencida que es una lucha pendiente y que los sujetos procesales deben de librar esa lucha para poder tener acceso a la información.